Con esta premisa y ahora ya sí, con este frente en foco, saludamos a Darío García, analista de XTB. Darío, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Darío, quería preguntarte, en primer lugar, ¿cómo has visto la jornada europea de hoy, teniendo en cuenta que es una jornada a la espera de la Reserva Federal, pero estamos viendo cómo en Europa o como en Estados Unidos se mantienen las alzas, sobre todo en las acciones, en un día que se cotizan los resultados de las grandes tecnológicas? Eso por un lado, la sesión bursátil. Por otro lado, aprovechando esta última hora que nos llega desde Goldman Sachs, ¿cómo ves ese pronóstico de una recesión ya inminente en el segundo semestre? Pues empezando por el principio, lo que hemos visto no solo en la sesión europea de hoy, lo que estamos viendo por ahora en la americana, sino también arrastrado en la sesión asiática, son los resultados que vimos ayer tanto de Alphabet, la matriz de Google, y Microsoft, que en ambos casos, si bien los resultados no fueron todo lo esperado respecto a los ingresos y los beneficios, la guía respecto al objetivo de cierre del año 2022 y sobre todo en Google, el incremento en los ingresos en la división de la nube, pues mostraron un sentimiento muy positivo y que además en el horario de negociación ampliado acabaron sucumbiendo con subidas. Esa jornada prácticamente se ha arrastrado durante la sesión de hoy y mientras hemos ido conociendo más datos de otras compañías, principalmente norteamericanas, que han publicado sus resultados y que han sido buenos con carácter general, ese ha sido el sentimiento que principalmente ha predominado, pero con mucha cautela porque las alzas no han sido relativamente intensas y eso sobre todo vemos en el tipo de cambio. El eurodólar está muy estático, con muy poco movimiento y salvo la excepcionalidad de las correcciones en el gas natural, los mercados hoy están claramente pendientes de la publicación de tipos de la Reserva Federal, donde se descuenta con una probabilidad superior al 75% de que la subida será solo de 75 puntos básicos, mientras el 25% restante sitúa el objetivo de la decisión de hoy en los 100 puntos básicos. Y si bien ese dato no es suficiente, habrá que esperar a la conferencia de prensa posterior de Jerome Powell, su presidente, a las 8:30. Bueno, pues efectivamente vamos a estar... Sí, perdona, en la segunda pregunta respecto a los comentarios de Goldman Sachs, tiene todo el sentido desde el punto de vista estadístico, pues que considere que los países de la periferia sean los que mayor potencial tengan de crecimiento porque el efecto base respecto al año anterior es mucho más deprimido. Por lo tanto, si bien las expectativas han sido mucho más positivas en los trimestres anteriores en los países del norte de Europa, ahora mismo son donde están puesto el foco porque precisamente son los que tienen más que perder. Y en este caso, pues tanto el conflicto con Rusia respecto a la exportación o el suministro de gas natural, como el objetivo en este caso del posible rescate o el TSI del Banco Central Europeo para rescatar, básicamente es lo que debemos traducir de ello a los países principalmente de la periferia, pues es lo que está ocasionando esas palabras o estos comentarios de Goldman Sachs. Darío, te quería preguntar por la Reserva Federal. Sí que es cierto que has avanzado ya qué es lo que se espera para esta tarde, subida de 75 puntos básicos, pero también te quería preguntar un poquito más allá cuáles son otras pistas a las que tenemos que estar pendientes en el discurso de la Reserva Federal. Imagino que también habrá que ver qué es lo que el forward guidance que da de cara a las reuniones, por ejemplo, de septiembre y las que quedan también para final de año. Si va a seguir subiendo los tipos en 50 puntos básicos en septiembre, como se espera, y en las dos restantes en 25 puntos, o a lo mejor puede ser que, en función también, imagino, de los datos que vayan llegando, pero puede ser que la Reserva Federal al final acabe siendo un poquito más dovish de lo que se esperaba y no suba los tipos de una forma tan dura, podríamos decir. Pues teniendo en cuenta que hay una diferencia de 24 horas entre lo que vaya a decir hoy Jerome Powell y lo que se publica mañana respecto al Producto Interior Bruto de Estados Unidos, pues podría marcar la diferencia. Lo que sí tenemos claro es que si bien se suben 75 puntos básicos hoy los tipos, situando el tipo de interés en el 2,25, 2,5, lo que nos está diciendo esto es que todavía quedaría margen para que el objetivo de la FED a final de año, que es 3,25, 3,5, para las siguientes tres reuniones, es decir, septiembre, noviembre y diciembre, estaríamos ante un objetivo de subida entre estas tres reuniones de 100 puntos básicos. Por lo tanto, ahí habría más margen de maniobra para bien un enfriamiento de las alzas en los tipos de interés o incluso un parón completo dependiendo precisamente de cómo evolucione la economía norteamericana. Pero las principales pistas de lo que vaya a suceder hoy y de lo que pueda decir Jerome Powell, que en principio no debería salirse mucho de lo que se publique a las 8 de la tarde, más allá de las especificidades que le pregunten
en la rueda de prensa, recordemos que los miembros de la Reserva Federal nos han ido dando pistas a lo largo de las últimas semanas respecto a la reunión anterior y de lo que esperaban de esta. Por lo tanto, lo que está más que descontado, salvo sorpresa, que podría ser posible, como vimos la semana pasada con el Banco Central Europeo, es que en principio los tipos suban en 75 puntos básicos para que tengan sobre todo más margen de maniobra para las próximas 3 reuniones para la variación y subida de tipos e incluso reducir o modificar el objetivo de final de año de ese 3,25-3,5. Darío, son muchas las empresas protagonistas en el día de hoy. Sí que me gustaría que nos centráramos sobre todo en los resultados que hemos visto en España. Iberdrola, AENA, hemos visto cómo Iberdrola cotizaba en positivo sus cuentas, AENA todo lo contrario, negativo. Además, llamaba la atención en un día marcado por los valores turísticos, que han sido los que han conseguido aupar al IBEX 35 por encima de los 8.100 puntos. Cuéntanos, Darío, ¿cómo has visto a una y a otra compañía comportarse hoy después de esa rendición de cuentas? Bueno, pues en el caso de España es cierto que el comportamiento de los inversores a las publicaciones de resultados están mucho más alineados, no como lo que vimos, por ejemplo, ayer de Microsoft y Google, que si bien había una disparidad, incluso objetivamente no han sido buenos datos, los mercados acabaron comprando estas acciones. En este caso, en el mercado español, la objetividad e incluso la guía de ingresos, en el caso de AENA, ha mostrado una clara evidencia de que no han sido unos buenos resultados y así ha sido penalizada en bolsa, y sin embargo en el caso de Iberdrola hemos visto que ha incrementado sus beneficios, pero ha reducido sus beneficios provenientes en este caso de España. Entonces parece que desde el punto de vista inversor, los inversores incluso están traduciendo que el famoso impuesto que se aplicará a la banca y al sector energético a partir del 1 de enero del año que viene, podría estar buscando en este caso compañías como Iberdrola, con estos datos que hemos conocido, esa famosa ingeniería financiera o ingeniería fiscal para poder percibir la mayor parte de sus ingresos fuera del territorio español, precisamente para no incurrir en ese tipo de impuestos. Podríamos hacer una traducción o una suposición de que esto es así, pero en principio los datos de Iberdrola en general han sido buenos y es lo que ha acabado comprando el mercado. Darío García, desde XTV, muchísimas gracias. Como siempre, nos quedamos con ese análisis. Un placer, hasta la próxima.